hago una pregunta de inmediato. ¿Alguien de lo que está aquí o de lo que están en casas ha nacido con una invalidez, con una incapacidad física? ¿Alguien? ¿No? Todos pues hemos nacido bien. Gracias al Señor, gloria a Dios. No sé de lo que me están viendo, ¿verdad? A través de las redes. Pero cuando a una familia le nace pues un hijo o varios, por decirlo así, con una incapacidad humana, ¿verdad? ¿Cuál será el dolor emocional, espiritual de los padres? ¿Cuál será ese dolor humano de las familias? Entonces, creo que a pesar de todo se aman a los hijos, pero hay un dolor ahí, ¿verdad? En el cual el ser humano no puede sanar esa enfermedad. Amén. Bueno, yo anhelo un empleo, yo anhelo algo bueno, y cuando eso no se logra, queda ese pesar. A veces eso pasa, pero a veces, hablando de la enfermedad física, por lo menos de decir así, una invalidez, amén, pues es triste y es duro. Y hay que tirar para adelante, amén. Hay que echarle gana, hay que tirar para adelante, pero hay cosas que nosotros como padres, como familia, como se dice, ¿verdad? Esta palabra latina no se puede remediar. Ni la medicina, ni lo científico, no hay nada que se puede hacer. Entonces, llevando esto a lo espiritual, Dios creó al ser humano pues perfecto, sin ninguna incapacidad humana, ni tampoco espiritual. Como se dicen aquí los españoles, los chavales, de 10. Perfecto. Amén. Perfecto. Y gloria a Dios, qué alegría. Pero hay algunas personas que dicen que la felicidad no es para siempre. Amén. Que algo se estropea en medio del caminar, del transcurrir de los años, algo se tuerce. Amén. Sea personal, sea familiar, algo se marchita en el camino. Pero eso sucedió espiritualmente en el huerto del Edén con Adán y Eva. Es algo bien conocido, pero para el trozo de la palabra de Dios que vamos a leer va marcado en el ámbito espiritual y es perfecto. Amén. Entonces, Dios en su amor y en su misericordia enderezó espiritualmente a Adán y a Eva. ¿Arregló Dios lo que se dañó en el huerto del Adán, en el huerto del Edén? Pues no. Hizo algo momentáneo para tener una relación cercana con el hombre. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el huerto del Edén? Pues mató pues un cabrito, por decirlo así, y hubo derramamiento de sangre, y Dios cubrió a Adán y Eva con pieles. Amén. Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En otras palabras, no hay perdón de pecado. Y eso está claro y está establecido ahí. Entonces, pues en el huerto del Edén hubo ese acercamiento. Ese acercamiento. Y eso se quedó ahí. Pero Dios en su amor y en su misericordia, pues a su debido tiempo envió al que había de venir. Y sabemos quién era, quién es y no quién será, porque es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces Cristo Jesús vino a unir lo que se rompió espiritualmente en el huerto del Edén. De Dios es el poder. Óigalo bien, de Dios es el poder. Dios en Cristo Jesús endereza lo torcido. Jesús allana el camino.
No hay una enfermedad que Cristo Jesús no pueda sanar, que no pueda curar. Para Cristo todo es posible. Y como dice la palabra de Dios, para el que cree en Cristo Jesús, todo es posible. Pero qué triste cuando Dios, por medio de Jesucristo, nos proporciona el alimento espiritual, la medicina espiritual que necesitamos para sanar la mayor enfermedad mundial. Y la mayor enfermedad mundial, la mayor invalidez mundial, la mayor incapacidad mundial es la enfermedad espiritual, la muerte espiritual. Y para curar, para sanar la muerte espiritual, esa medicina no se encuentra en la farmacia, no se encuentra en el hospital. El cirujano terrenal no puede darla, porque eso solamente lo puede dar Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. El cual entregó su vida en la cruz del Calvario para aquellos que la buscan, para aquellos que la anhelan. Amén. Y qué triste cuando en la casa, ¿verdad?, hay mucho alimento, mucha abundancia y hay de todo, y que haya un hijo que se vaya de la casa, por decirlo así, como el hijo pródigo, ¿verdad? Y oye, mi padre, mi familia, mis hermanos con tanto traje, con tanta prenda, con tanto oro, y yo mendigando pan porque me fui de la casa, porque no me quise sujetar a la palabra de Dios, porque no me quise sujetar a mis padres, y por yo no sujetarme a mi padre, mis padres tomaron la decisión, mi padre tomó la decisión, porque yo tomé la decisión de irme de la casa y mi padre me abrió la puerta, entonces yo me fui. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sentado a la puerta, sentado a la entrada del templo. Ese es el tema de la palabra de hoy. Sentado a la entrada del templo. Y aquí hay dos palabras en las cuales podemos meditar en esta mañana. En esta mañana, déjalo por favor. Y es sentado y a la entrada. ¿Por qué sentado? ¿Por qué no parado? ¿Por qué no dentro? Y la palabra de Dios en esta mañana es sentado a la entrada del templo. Nos vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 3, desde el versículo 1 a 10. Dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo ¿de qué? De nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, con apellido y todo, ¿verdad? Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Tremendo, ¿verdad? Por lo que le había sucedido. No porque había sido sanado, sino por ese acontecimiento. ¿Cómo estaba este hombre? Conocemos muy bien la historia, no hay por qué darle mucho detalle en el ámbito cristiano, ¿verdad? Evangélico. Y estaba ahí. Este hombre era la empresa de la familia.
por decirlo así. Este hombre era el que sostenía la familia porque cada día lo llevaban al hombro o como fuera, lo llevaban ahí. Amén, lo llevaban. Era el sostenimiento. Y llegó la hora de la oración. Ahí iban dos hombres llenos del poder de Dios. Dos hombres que creían la palabra de Dios, las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que fijándose en ellos, sus ojos, ¿verdad? Ahí, pues Pedro le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Esto es algo que sucedió, algo que está ahí para la historia, para nosotros estudiarlo, pero trayéndolo a lo espiritual. Tenemos que darle media vuelta, amén, a lo espiritual y olvidarnos de lo físico, de lo que sucedió y traerlo a la enseñanza espiritual. Amén. Cada uno de nosotros nacimos en un momento con esa enfermedad espiritual por la herencia del pecado, alejado de Dios, alejado de la ciudadanía de Dios. Amén. Muy lejos de Dios. Entonces, gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias por la misericordia de Dios que Dios es bueno, no hay palabras. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nunca llega tarde. Alimento suficiente dentro y mendigando fuera. Quiero que se nos quede con esto en esta mañana. Alimento suficiente dentro y mendigando fuera. Y mendigando fuera. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, mucho alimento hay. Y no solamente dijo eso, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Amén. Y pues en la casa de Dios hay alimento suficiente. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, la bendición eterna proviene de Dios. La de los hombres naturales, ni hablar. Pero hablando de los hombres y de las mujeres espirituales, son temporales. Son temporales. Porque nacimos y nos morimos. Por eso Dios dijo, multiplicaos. Amén. Multiplicaos. La bendición no viene de los hombres que predicamos las palabras de Dios. La bendición viene de Dios. Amén. Quiero leer esto y quiero que me lo pongáis rápidamente. La bendición espiritual de Dios en Cristo procede dentro de Dios mismo. Ahí está. La bendición espiritual de Dios en Cristo procede dentro de Dios mismo. No procede del hombre natural. Quiero que me lo deje ahí. Ni tampoco espiritual. Lo que están tomando apunte y lo que están en casa si quieren tomar. Porque esto es muy importante. La bendición de Dios no procede del hombre espiritual de Dios. Óigalo bien, en Cristo Jesús. La bendición espiritual, la bendición de Dios no procede de los hombres espirituales del Dios viviente. No. La bendición de Dios procede de Él mismo, de dentro de Dios mismo, en Cristo Jesús, por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Esto es muy importante en este día. Por supuesto que sí, que somos canales de bendición en Dios. Porque Dios no va a utilizar los animales. Y sí, utilizó una mula, ¿no es así, Guarnir? Luego utilizó un pez para que se tragara a Jonás.
De Dios es el poder y Él hace con la creación lo que Él quiere y como le da la gana. ¿Y quién es la creación para ponerse a cuenta, como dijo Job? Ven, siéntate, Dios, y vamos a entrar en cuentas. Amén. No me toque ahora, por favor. Entonces, ¿qué sucede? La bendición de Dios procede de Dios. Claro que somos usados por Dios y que somos canales de bendición. Y que somos usados por Dios. Pero la iglesia no puede poner la vista en los hombres y en las mujeres de Dios, en los cuales Dios usa continuamente. ¿Y saben cuál es el problema? Que por la iglesia adaptarse, acomodarse, se sienta como el paralítico para comer solamente de lo masticado de los hombres y de las mujeres de Dios. La iglesia se acostumbra y llega el momento que se atrofian, se vuelven estériles, mueren. Y al final, si no hay una decisión, una determinación, viene el Señor Jesús a buscar frutos de nosotros. Y llega el momento que entonces Dios dice que nunca más dé fruto. Y viene la muerte. ¿Por qué? Por permanecer sentado, apasionado en las bancas de las sillas. Amén. Y por eso viene la incapacidad humana por quedarse a la puerta. No podemos fijar la vista en el hombre y la mujer que son usados por Dios. El alimento que permanece para siempre es el pan vivo que descendió del cielo. Ese es el alimento eterno. La palabra que recibimos en esta mañana, el Señor la usa, nos toca, nos despierta, nos levanta, nos resucita a cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Si tomamos una decisión, una determinación para levantarnos de entre los muertos, para levantarnos de la silla, y Dios utiliza la palabra que salen de la boca de los hombres y de las mujeres y de la profecía, hoy y mañana y siempre, hasta que Cristo venga, porque es bíblico. Y tenemos que creer en ella porque proceden de Dios. Lo que Dios quiere decirnos en esta mañana y establecer nuestros corazones, que no podemos depender totalmente de los hombres y las mujeres de Dios. Porque hay una fuente inagotable. Jesucristo dijo: yo soy la fuente de agua viva. El que tenga sed, el que tenga hambre, toque la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice así la palabra de Dios, hablando Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Esta es la fuente inagotable en la cual nosotros tenemos que fijar nuestra vista, abrir nuestros oídos, porque el mundo ofrece cuántas voces hay por ahí. Hay personas cristianas que solamente se alimentan de lo que escuchan en Facebook, en televisión. ¿Mensaje es pecado? No, pero cuidadito con lo que escuchamos. Mucho cuidadito. Hay que filtrarlo con el filtro del Espíritu Santo, y con el otro filtro por el filtro de la palabra. Amén. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por la tecnología, que ahora el móvil, la Biblia la tenemos en el móvil. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú te paraste, te sentaste para escudriñar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usaste la Biblia para estudiarla, para leerla,
Pastor, entonces me está diciendo en este día que es pecado que yo lea la Biblia por el móvil. No, en absoluto. Si vas en el autobús, en el metro y hay momentos, gloria a Dios que podemos utilizarlo y gloria a Dios por la tecnología. Amén. Para utilizarla. Pero ¿cuándo fue la última vez que te deteniste, buscaste un momento para hablar a sola con Dios y por medio de la palabra escrita de papel? ¿Cuándo fue la última vez? Amén. ¿Cuándo fue la última vez? La dependencia de los hombres y mujeres espirituales de Dios. Insisto que lo dije ya anteriormente. Dios quiere en Cristo Jesús que dependamos de Él solamente. No de las promesas de los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Pastor, pero yo tengo un pastor en mi país que ese sí es de Dios. Le creo lo que me dice porque ese es mi pastor ungido. Este es el profeta ungido. Este tiene el don de sanidad y creo fielmente lo que recibo de Él. Tarde o temprano va a caer en las redes porque todos fallamos. No somos infalibles. El único infalible es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que se cumple fielmente, como dicen los dominicanos, a rajatabla. Y lo que dice aquí es lo que dice este libro. Esto es lo que se cumple. Que también Dios utiliza a los hombres y se cumple. Amén. No estoy diciendo eso. Lo que Dios quiere conmigo el primero en esta mañana. Que si hay alguna dependencia, si estamos sentados recibiendo solamente de los hombres y de los hombres, déjeme decirle, tarde o temprano nos vamos a morir. Escúchalo bien. Tarde o temprano te vas a morir espiritualmente. No, pastor, te vas a morir. Yo no recibo porque eso es maldición. No es maldición. Está aquí en la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida de dependencia totalmente de Dios. Cuando alguien me profetiza, cuando alguien me dice algo, claro, lo recibo en mi corazón porque creo que es de parte de Dios. Pero me lo dijo y lo dejo guardadito ahí. No lo muevo. Yo no ando pensando todos los días, tal pastor me dijo esto en tal año y yo lo estoy esperando. Ay, pobrecita, te vas a morir esperando y te vas a atrofiar. Y si hoy no toma una decisión o mañana rápido, déjame decirte, posiblemente a la olla vaya al final de tu vida. Porque lo único que permanece para siempre es lo que dice Jesús. Y lo que dice este libro, la palabra de Dios, esto es lo que tenemos que guardarla en nuestros corazones. Dormir con ella, caminar con ella, bañarnos con ella, trabajar con ella, establecerla eternamente con la ayuda de Dios en nuestros corazones. Amén. Entonces, no podemos depender. Y el Señor nos dice en esta mañana, como le dijo Pedro, levántate y suelta las ataduras y entra al templo del Dios viviente. Otra vez, levántate y suelta las ataduras y entra al templo del Dios viviente. Al templo del Dios viviente. No es venir a la iglesia. No es venir a la iglesia. Voy al templo. No, 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 no. La iglesia en Cristo Jesús, las nacidas de nuevo, somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y podemos decir esta mañana, por la gracia y por la misericordia de Dios, yo soy el templo viviente del Espíritu Santo.
Entonces, cuando uno establece nuestra vida, ¿verdad? De tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, un encuentro con la palabra, y uno comienza a comer, a probar el guiso de mi mamá, el guiso de mi abuela, el guiso del cielo. Y cuando uno comienza a comer del guiso del cielo, la palabra del Dios viviente, la palabra de Cristo, uno se embaraza de la palabra de vida. Y ahí es cuando uno comienza a vivir el evangelio puro de Dios. Y déjeme decirle que cuando uno comienza a comer esto, no importa enfermedad, no importa desempleo, no importa lo que sea, uno sigue mirando a Cristo. Que no te hablan. Hasta luego, Luca. Yo sigo mirando a mi Cristo. Yo no dependo de lo que tú me digas. Yo no dependo de lo que el pastor predique. Yo dependo del Dios viviente. Yo dependo del Dios viviente. Entonces hay una conexión de vida. Hay un matrimonio sellado con sangre. Sellado con sangre. Y déjeme decirle, cuando uno tiene ese encuentro con la verdad, ahí cuando uno se levanta de esa parálisis espiritual, uno pone la vista puesta en el Señor. Que me saludó, que el Señor tenga misericordia. El Señor trata con él, trata con ella, y ahí comienza a servirle mejor. Y si es posible, si hay una bendición, hasta le compro un zapato, a ver si baila en el espíritu. Claro que esto es así. Pero cuando el corazón todavía no es liberado, es porque está atado. Y para eso vino Cristo Jesús, para liberarnos y para levantarnos y para que se rompan toda la ligadura del diablo, toda la ligadura de la hechicería, de la brujería, de la enemistad. Cristo Jesús vino y ese poder lo entronó sobre cada uno de nosotros. Entonces hay alimento suficiente. Está a nuestro alcance. Solamente tenemos que tocar la puerta del Señor, el evangelio de Jesucristo. Que Él no le niegue el alimento a nadie. Él no se lo niega. Entonces, cuando comenzamos a comer de este alimentos, mira, todo lo que el Señor permite, decimos: gracias, Señor, porque todo obra para bien. Y ya no pone la vista en el hambre. Ya uno deja de llorar y deja de quejarse. ¿Y por qué esto? ¿Por qué no hacen la cosa así? ¿Por qué no la hacen de esta manera? ¿Acaso tú eres Dios? Si Dios lo ha permitido por algo, para enderezarnos. Pero a veces queremos ser como Dios y gobernar a Dios y dirigir a Dios. Eso es porque estamos sentados y estamos muertos espirituales. Termino. Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué es lo que tenemos? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estoy lleno? ¿De amargura? ¿De discordia? ¿De murmuración? ¿De queja? Pues estás atado y ya está muerto. Pero tú en esta mañana, y los que nos están viendo por internet, todos podemos abrir la puerta y tocar la puerta. Ahí hay sanidad, ahí hay alimento del cielo, ahí hay vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra viva, Señor mi Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos durado años, quizá algunos y muchos años, sentados en la banca, esperando alimentarse, que caiga la bendición del cielo a través de los hombres y las mujeres de Dios, para que ellos entonces impongan nuestras manos. Padre, declaramos que eso se rompe en esta mañana. Y los que nos están viendo por internet, declaramos que eso se rompe. Los que nos están viendo en internet, el Señor te dice: depende de Dios. No dependa de las religiones, no dependa de la religión evangélica, no dependa de la religión católica, no dependa de religión. Depende de Dios en Cristo Jesús, que solamente en Cristo Jesús hay salvación, perdón de pecado y vida eterna.
Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.